Bienvenida y bienvenido al tema de teoría helónica de la sexualidad. Hablaremos brevemente sobre este modelo que desarrolla el doctor Eusebio Rubio en diferentes años, de 1983 hasta la última modificación que hizo en 1992. Un poco de introducción. El doctor Eusebio Rubio, para hablar de este tema, se da cuenta que cuando hablamos de sexualidad, la hablábamos de manera segmentada. La medicina desde el área biológica, la psicología pues desde el área psicológica y trabajo social o sociología solamente desde el área social, y se da cuenta que no se puede ver de manera segmentada. Por lo tanto, toma como base la teoría de sistemas, y él se da cuenta que hay diferentes subsistemas que conforman la totalidad de lo que es sexualidad. Por ejemplo, desde la manera económica, política, psicológica, social. Y él hace esta teoría tomando el concepto de holón, que viene de palabra holos y el sufijo on. Holos, que significa todo, y el sufijo on, que significa parte de. Entonces, parte de un todo, que él dice que forma parte de un todo, es decir, que forma parte de la sexualidad, 4 holones: la reproductividad, género, erotismo y vínculos afectivos. Y los vamos a ver brevemente. El primero es el holón de la reproductividad, y este dice que es la posibilidad humana de producir individuos que en gran medida sean similares a los que los produjeron, como las construcciones mentales que se producen acerca de esta posibilidad. Es decir, aquí vamos a hablar de temas como maternidad, paternidad. Anteriormente se creía que solamente podríamos ejercer esta paternidad o maternidad a través de un encuentro sexual, obviamente consensuado, y desde esta fecundación de mi espermatozoide con el óvulo de mi pareja. Pero hoy en día sabemos que existe una amplia gama de posibilidades para ejercer esta maternidad y paternidad. Por ejemplo, la adopción, que siempre ha estado presente, pero ahora es muy notoria, se está utilizando mucho para ejercer esta maternidad o paternidad, entre otras opciones médicas que están existiendo. Y además existen construcciones mentales a partir de esto. Es decir, ¿qué significa para mí ser madre? ¿Qué significa para mí ser padre? Estos componentes psicológicos, pero también culturales que hay. Por ejemplo, en nuestro estado hay municipios en los que adolescentes de 16 años se casan y empiezan a ser madres, empiezan a tener hijas e hijos, son bien vistos. Ejercen esta maternidad, incluso los van sumando a estos círculos sociales donde pueden hablar de estos temas. Por otro lado, si estas mismas adolescentes deciden entrar a la preparatoria y después a la universidad, en estos contextos son vistos como mujeres que ya no van a poder ser madre o mujeres que ya no se van a poder casar. Entonces también hay una connotación social acerca de lo que es ser madre, lo que es ser padre en nuestra sociedad. Por lo tanto, no lo ve como reproducción. Reproducción únicamente tiene que ver con procesos biológicos, ¿no? Donde se van copiando células, por poner un ejemplo. Pero en la reproductividad hay componentes psicológicos, culturales, aparte de biológicos. Temas que se pueden abordar para trabajar con la población adolescente, entre otros, puede ser fecundación, métodos antifecundativos, infecciones de transmisión sexual, ciclo menstrual, maternidad y paternidad, órganos sexuales pélvicos externos e internos y derechos sexuales y reproductivos. El siguiente holón es el holón de género. Esto ya lo hablamos un poco cuando vimos conceptos básicos. Entonces, regresando a esto, se refiere como la serie de construcciones mentales respecto a la pertenencia o no del individuo a las categorías dimórficas, es decir, del sexo, de los seres humanos, como hombres o como mujeres, y con estos roles masculinos o femeninos. Temas importantes para hablar en género, pues puede ser desde roles de género, estereotipos, qué significa para mí el ser hombre, el ser mujer, todos estos introyectos que pueden tener la población adolescente y que en esta edad están en su toma de decisiones, qué roles pueden hacer sin que eso afecte en su individualidad, y sobre todo que hagan una separación, que estos roles no tienen que ver con la orientación sexual. El siguiente holón es el de vínculos afectivos. Nos menciona que es la capacidad humana de desarrollar afectos intensos ante la presencia o ausencia, disponibilidad o indisponibilidad de otro ser humano en específico, así como las construcciones mentales, individuales y sociales que ello deriva. Es decir, hoy, derivado de la pandemia, pero también por el aumento del uso de las tecnologías y las redes sociales, las y los adolescentes ya tienen relaciones de pareja a distancia. Es decir, pueden vivir aquí en Tlaxcala y tener a una pareja que viva en la zona norte del país, por ejemplo en Monterrey,
o incluso que sean de otro país, que sea español o venezolano. Y a veces como adultos no se le da el valor a esta relación a distancia, pero esta resonancia afectiva es igual como si estuvieran de manera presencial, es decir, van a pasar por una etapa de enamoramiento, la etapa de noviazgo y también la etapa de duelo, de conflictos que puede llegar a tener cualquier pareja de manera presencial. Por lo tanto, hay que tomar muy en serio este tipo de prácticas y temas importantes para hablar: noviazgo, prevención de la violencia en el noviazgo. Por último tenemos el olón de erotismo, que esto habla de los procesos humanos en torno al apetito por la excitación sexual, la excitación misma y el orgasmo, y sus resultados de una calidad placentera de estas vivencias humanas, así como las construcciones mentales alrededor de estas experiencias. ¿Y cómo captamos estas experiencias? Bueno, a través de nuestros 5 sentidos, y vamos a sumar la fantasía. A través de nuestros sentidos nosotros podemos captar de manera erótica y no erótica las cosas que a mí me agradan y las cosas que me desagradan. Cuando hablamos de erotismo y lo vamos a relacionar al área erótica, pues son aquellas cosas que me generan un placer, pero también puedo identificar aquellas cosas que me generan displacer. Y esto es importante que lo identifiquemos para cuando decidamos compartir este erotismo con otra persona, porque el erotismo también lo podemos vivir de manera individual, es decir, una práctica autoerótica. Yo exploro mi cuerpo, reconozco qué sensaciones son agradables, cuáles son desagradables y puedo tener esta práctica placentera. Erotismo compartido, cuando elijo compartir con otra persona u otras personas que todas estén en común acuerdo y realizar prácticas que hayamos acordado y donde vamos a compartir caricias, tocamiento, etcétera, este tipo de prácticas, y yo debo identificar qué cosas son desagradables y qué cosas son agradables para poder establecer límites. Y erotismo colectivo, donde están más de 2 personas involucradas para realizar este tipo de prácticas. Recordar que en sexualidad hay 3 reglas de oro. La primera, que yo esté de acuerdo en realizar esa práctica. Segunda, que la persona o las personas involucradas también estén de acuerdo en realizar la práctica. Y tercero, que no transgreda a terceras personas. Cumpliendo estas 3 reglas, pues yo puedo vivir de manera placentera mi vida erótica. Esto fue todo por el tema de teoría helónica de sexualidad. Recuerden que tienen que ir al apartado de lecturas y archivos descargables para complementar la información. Gracias.